Ya de regreso con la información y damos la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano a la comisionada presidenta del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Hilda Segovia. Estaremos platicando de la Ley General de Protección de Datos Personales en... Muy buenos días, presidenta, bienvenida. Hola Fátima, muy buenos días, ¿cómo estás? Es un gusto siempre estar aquí. Un saludo a todos los que nos siguen a través de la radio, la televisión y las redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Platiquemos sobre esta ley. En la ocasión pasada platicamos con la comisionada que se iba a presentar. ¿Cómo les fue la presentación? Muy bien, la verdad es que la presentación se realizó en el campus de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde contamos con la participación de más de 1000 estudiantes presenciando la presentación de esta ley y además una conferencia en materia de neuroderechos, un tema también que actualmente ya tenemos que comenzar a hablar, ¿no? Pero hoy, como tú bien lo has dicho, estamos para platicar sobre esta ley que se tradujo a la lengua maya, que es la primera lengua a la que se traduce la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Hay dos leyes en materia de datos personales a nivel federal. Hay dos, una que es esta, que es la General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Recordemos que los sujetos obligados son estas instituciones públicas que reciben recurso público. Y hay otra ley que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, empresas, llámese bancos, escuelas privadas, clínicas privadas o particulares, y son estas dos leyes, ¿no? Entonces nosotros hicimos la traducción desde el INAIP Yucatán de esta Ley General de Protección de Datos Personales a la lengua maya como una medida de accesibilidad. Ya la legislación precisamente establece la obligatoriedad de tanto órganos garantes como lo es el INAIP Yucatán o el órgano garante nacional y de los sujetos obligados de implementar medidas de accesibilidad, entre ellas, por supuesto, que se transmita la información en lengua indígena. ¿Esto para qué? Para facilitar el acceso al ejercicio de los derechos de los datos, de la protección de los datos personales de las personas o de los grupos que históricamente han sido discriminados. Esta ley traducida a la lengua maya permite que las comunidades donde pues, prácticamente se habla esta lengua materna tengan acceso a esta información y evitar estos casos que a veces se dan de abuso de derechos. Sin duda es una medida, como ya comentamos, de accesibilidad y buscamos precisamente con la traducción de esta ley acercar más, romper esta brecha o cerrar esta brecha que hay, ¿no? En esta barrera lingüística entre los que son hablantes de la lengua maya o de una lengua indígena y quienes no. El servicio público es a través de la lengua en español, del español, ¿no? Entonces, ¿cómo acercar el servicio en lengua indígena haciendo traducciones de normatividad, de documentos de trámite, SPOS, por ejemplo, en lengua indígena? Y una particularidad que tiene esta ley, Fátima, te la comparto, es que además de estar escrita en la lengua maya, también se encuentra en audios. Hoy ya podemos encontrar en la página del INAIP Yucatán estos audios de la ley, es decir, un ciudadano, una persona quiere escuchar el artículo 10 de la Ley General de Protección de Datos Personales, le da clic y va a escuchar este artículo y el contenido del mismo. El INAIP es el primer instituto que logra o que hace realidad el poder traducir esta ley general en una lengua materna. Esto representa un avance también en cuestiones de pues, programas que ustedes tienen de visitas a los municipios. Estarán llevando esta ley, me imagino, en estas jornadas que hacen para poder acercarla precisamente a los ciudadanos, que es el objetivo principal. Sin duda, el jueves pasado tuvimos la presentación de la ley aquí en Mérida ante estudiantes que curiosamente me preguntaban por qué ahí, por qué con los estudiantes, y yo les decía, porque los estudiantes, porque los próximos en ejercer la profesión, la que fuera, necesitan saber que los pueblos y comunidades indígenas tienen estos derechos lingüísticos, que es justamente que se les lleve información, que se les atienda y se les preste un servicio en lengua maya. No es un favor, Fátima, es un derecho, lo mandata así tanto la Constitución como la Ley General de los Derechos Lingüísticos y otras leyes como esta que mandata estas medidas de accesibilidad.
ese fue como la apertura, la presentación, pero vamos a estar llevando esta ley a las comunidades, a las mujeres mayas, a los jóvenes que se encuentran, por ejemplo, estudiando en las telesecundarias, en las comisarías de los municipios, ¿no? Vamos a estar visitando varios lugares del estado para llevar la ley y por supuesto también para quienes nos escuchan, la tenemos disponible en el INAIP Yucatán de manera impresa, se pueden acercar a nosotros y con gusto les obsequiamos un ejemplar de la ley. Presidenta, ¿cuánto tiempo les llevó traducir esta ley general? Aproximadamente 11 meses, 10, 11 meses nos llevó traducirlo. La verdad es que es un reconocimiento que yo hago al traductor del INAIP Yucatán, licenciado William González, que es un maya hablante, intérprete y traductor certificado, tanto en los ámbitos de salud como de justicia, y también en los temas que tienen que ver con acceso a la información y protección de datos personales. Le llevó este tiempo trasladar del español, de la lengua española, a la lengua maya toda la información, que es un trabajo, yo quiero decirte, muy complejo, porque no hay nivel de comparación entre una lengua y otra. Entonces, lo que a lo mejor resulta en español en una palabra, al llevarlo a la lengua maya, es una interpretación que se hace con 10 palabras o más, ¿no? Entonces, sí fue un trabajo muy complejo. En sí, llevar y traducir a lenguas indígenas es un trabajo complejo, por lo cual yo reconozco mucho el trabajo del traductor. ¿Se estará dotando algunas, tal vez, bibliotecas municipales donde pueda estar este libro, ¿no? Para mayor acceso, o dónde piensan ustedes colocarlo, además de estar pues en estas jornadas municipales que ustedes siempre realizan, pero dónde piensan ustedes colocarlo para que la gente lo pueda tener a la mano? Sin duda, ya desde el día de la presentación yo platicaba con el rector de la universidad y estaremos colocando ejemplares de esta ley en las bibliotecas de las escuelas de la UADY, de la Universidad Autónoma, y también nosotros ya tenemos un programa anterior que es universidades, el INAIP visita las universidades y en la biblioteca deja cierta bibliografía que tiene que ver con acceso a la información y la protección de los datos personales. Estaremos sumando a ese paquete de bibliografía que dejamos en las universidades del interior del estado esta ley en lengua maya. Pues me parece un trabajo bien interesante, además de todos los servicios que ustedes ofrecen, porque algo que ha caracterizado al INAIP en estos años ha sido que han fomentado el respeto a la lengua materna. Digo, usted es una persona maya hablante y muchos de sus equipos también pertenecen, ¿no? a Sí, sin duda, vamos fortaleciendo cada vez más, acercar más el ejercicio de estos derechos humanos que garantizamos a la comunidad maya. Hoy en Yucatán, 1 de cada 4 yucatecas y yucatecos es hablante de la lengua maya, y cuando hablamos de autoadscripción se incrementa todavía el número, ¿no? Entonces, tenemos que fortalecer esto. Yo lo digo como integrante del Pleno del INAIP Yucatán, pero también invitar a las demás instituciones para que se sumen y podamos garantizar cada vez más estos derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, más aún que nos encontramos próximos a celebrar el 21 de febrero, el Día Internacional de las Lenguas Maternas. Necesitamos hacer conciencia de este derecho que tenemos los pueblos y comunidades indígenas para que se pueda reconocer y respetar. Comisionada Presidenta, nosotros le agradecemos muchísimo la presencia en esta mañana de la información. No, al contrario, gracias a ti y a todo el equipo de CIPSE Noticias Más Temprano. Gracias, bonito jueves. Nosotros vámonos con Nancy, ¿qué nos tienes?